Saludo esta mañana al doctor Lorenzo Córdoba. Lorenzo, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Hola Carmen, qué gusto de saludarte, un verdadero privilegio estar contigo y bueno, qué sorpresa que también esté Edmundo, bueno, Estaremos como todos con los Edmundo. lunes, pero además que se ha podido quedar. Exactamente, no estaba previsto, no estaba previsto, pero ya salió como salió, que es que estén los dos aquí. Y es muy importante que estén los dos porque al final de cuentas, ya lo dijimos, estamos hablando de algo que les tocó como funcionarios del Estado mexicano, como presidente de la autoridad electoral, como secretario ejecutivo de la autoridad electoral, pues es elección 2021. Que siempre fue importante, pero en este momento es crucial detenernos de nuevo en la elección 2021. Ya lo mencioné, la acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que llegó a la gubernatura postulado por Morena, pues es una serie de acusaciones que se le hacen, pero incluye el documento que se puede revisar, evidentemente ya de esta Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, estas acusaciones de pactos con el crimen, de que los Chapitos y el cártel de Sinaloa intervinieron directamente, esa es la acusación, para que Rocha Moya fuera gobernador de Sinaloa. Básicamente de eso estamos hablando. La presidenta, cuando se le preguntó del asunto, respondió esto que, permíteme Lorenzo, permíteme Edmundo recuperar. Esto fue lo que dijo el 13 de mayo 2026. Escuchemos y vuelvo con ustedes. No sé si hubo una denuncia en aquel entonces a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el Tribunal Electoral que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema. Entonces, la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba. Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdoba. O sea, no estaban las nuevas autoridades del INE. Era Lorenzo Córdoba el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdoba debería de haber dicho, tenemos tribunal actúa porque aquí se presentaron. Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia. Entonces, eso que sale en las notas que envía Estados Unidos o que han presentado otros, eso ya fue validado por la ley mexicana y por las autoridades mexicanas. No hay ninguna denuncia en ese caso. En el segundo caso que planteas, la Fiscalía General de la República hizo su investigación. El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa, de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía. Pero el gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la Fiscalía y que en su momento deliberaron ya las autoridades correspondientes. ¿Y considera que la Fiscalía tal vez, de oficio hubiera podido iniciar una investigación para buscar justo las pruebas y que a partir de ahí se pudiera formalizar? Pero eso fue en el 21. Sí. O sea, en el 21 Lorenzo Córdoba era presidente del INE, no dijo que hubiera habido problemas en la elección de Sinaloa. Lorenzo Córdoba, ¿qué dices? Bueno, Carmen, mira, te reitero aquí lo que publiqué el jueves pasado, justo el día después en que se dio esta declaración de la Presidenta de la República en mi columna semanal en El Universal, que es una manera, pues, en pocas palabras, lo que escuchamos, de querer escurrir el bulto de una responsabilidad que inevitablemente, si hay que buscarla en algún lado, es en Morena, que es el partido que postuló a Rocha Moya, y a los propios dirigentes de ese partido y a los presidentes López Obrador y Claudia Sheinbaum, que en reiteradas ocasiones fueron a manifestar su respaldo público a Rubén Rocha Moya. Y esto es así porque esta intervención de la presidenta, que muy probablemente será, no lo sé, pero sería interesante, ¿no? El primer asunto con el que se estrenará esta nueva versión reloaded, ¿no? Maximizada que han anunciado del detector de mentiras o no sé cómo lo llamen, pues está plagada de falsedades. En primer lugar, en efecto, en aquel entonces, pues yo era presidente del INE
Y el INE es corresponsable, que no el único responsable, de organizar la elección, las elecciones locales, que hay que recordar coincidieron con las elecciones federales, es decir, para renovar a la Cámara de Diputados de 2021. Las elecciones en México, cuando son concurrentes, se realizan en un único centro de votación y la Constitución establece que el INE es el responsable de integrar las casillas, es decir, al INE le corresponde definir la lista nominal, le corresponde decidir dónde van a estar las casillas, quiénes las van a integrar, insacular y capacitar a los funcionarios de las casillas, asistir el trabajo de las casillas y fiscalizar el entero gasto, ingresos y gastos de campaña. Es decir, el INE fue responsable de la gestión de las casillas durante la jornada electoral hasta que en la noche, una vez terminado el escrutinio y cómputo en las mismas, los paquetes locales de las elecciones locales, como la de gobernador, se van, pasan bajo la custodia del OPLE y el INE ya no tiene nada que ver, salvo la fiscalización con las elecciones locales, y todo lo que tiene que ver con las elecciones federales sigue bajo la responsabilidad del INE. Esto es la primera cosa que omite la presidenta, porque la elección que está siendo cuestionada con estas indagatorias desde los Estados Unidos es la elección de gobernadores, es decir, una elección local que el INE organizó, pero hasta la noche de la elección, en donde dejó de tener toda responsabilidad. Esto es importante señalarlo, Carmen, porque otra de las afirmaciones falsas de la presidenta llama la atención que pues, nadie en su equipo, no sé si esa es información o de veras ganas de escurrir el bulto, pero nadie en su equipo le mencionó que había esto que negó públicamente. Hay, de hecho, en curso investigaciones en la Fiscalía General de la República, concretamente en la Fiscalía de Asuntos Electorales, en la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales, que se iniciaron, investigaciones que se iniciaron a partir de denuncias que el INE presentó. El INE, al ser responsable de las casillas durante el día de la elección, Carmen, tuvo conocimiento de muchos hechos ilegales, delitos electorales, constitutivos de delitos electorales, que ocurrieron en más de una decena de casillas, casi todas en la zona norte, es decir, en Guamúchil, Guasave y Ahome, donde están los Mochis, por cierto. Y que es una zona en donde tiene una presencia y una operación histórica el cártel de Sinaloa. Durante la jornada electoral de 2021, Carmen, en varias casillas se interrumpió la votación por la presencia de hombres armados, en alguna incluso hubo algún tipo de disparo, en algunos casos se robaron el material electoral, es decir, se llevaron los materiales de la casilla, en otros casos destruyeron el material, en algunos casos al final de la jornada electoral incluso hubo un robo de casillas, es decir, retenes en los que, digamos, se sustrajeron las casillas, los paquetes que estaban entregándose a las juntas distritales, tanto del INE para seguir la ruta de lo federal, como del OPLE, del órgano del Instituto Electoral de Sinaloa, para seguir la ruta de lo local, sustrayendo distintos paquetes. Curiosamente, en algunos casos respetaron los paquetes federales, en otros casos se llevaron los paquetes solamente locales. Bueno, de todos estos hechos, Carmen, el INE dio vista, es decir, presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, tanto en el nivel federal como en el nivel local. Porque de no hacerlo, el personal del INE habría incurrido en delitos. Tú sabes que cuando tienes conocimiento de un delito es tu obligación denunciarlo, porque si no cometes el delito de encubrimiento. El INE, como parte de sus protocolos, tiene siempre la obligación, el personal del INE, de que cuando algún hecho que puede ser constitutivo de un delito ocurre, tiene que darse vista, es decir, presentar la denuncia ante las fiscalías, ante las autoridades ministeriales correspondientes. En aquel entonces, el fiscal electoral de la FEDE, de la que se llama FICEL, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, era, por cierto, un prominente morenista, José Agustín Ortiz Pinchetti, que tú conociste también muy bien, durante cuya gestión, por cierto, pues la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales prácticamente judicializó poquísimos, si es que llegó a judicializar algún caso. Hoy se sabe que la Fiscalía Especializada sigue, estamos hablando de 5 años, sigue con carpetas de investigación abiertas, algunas de las cuales, Carmen, por cierto, te doy la primicia porque pues, las he conseguido, son datos públicos, hace relativamente pocos, carpetas como la FED/SIN/Moch, como Mochis, barra 000747/2021.
Y muchas otras, es decir, hay otros números que vale la pena publicar después, porque son carpetas de investigación que se iniciaron a partir de denuncias del personal del INE, esas que la presidenta niega, y que durante 5 años en fiscalías que, si bien son autónomas, han estado, como se sabe, muy vinculadas con el oficialismo. Pues no se ha avanzado y no se ha llegado a ninguna conclusión. Por el otro lado, Carmen, y perdóname que me haya extendido. Dame un segundito, perdón. ¿Cuántas carpetas sabes que existen ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales que no prosperaron, pero que se presentaron denuncias formales? Diste este número de una de ellas, pero ¿cuántas carpetas están ahí? Y al final, ¿qué pasó? Sí. Como esa, yo tengo el conocimiento de al menos 4 carpetas de investigación. Son las que yo conozco, porque pues, son información que justo a partir de estas acusaciones de la presidenta infundadas, falsas, en el sentido de que el INE, si había tenido conocimiento de algo, que por qué no lo había denunciado, bueno, pues el INE tuvo conocimiento de ilícitos y los denunció. De hecho, no solo, Carmen, el INE opera durante las jornadas electorales un sistema que se llama el SIGE. Por cierto, la responsabilidad del SIGE era de Edmundo Jacobo, como secretario ejecutivo. Este es el sistema de información de la jornada electoral que le permite al Consejo General y a quienes lo integran, incluidos los partidos políticos, tener conocimiento de cómo avanza la jornada electoral, incluyendo los incidentes distribuidos por tipo de incidente en cada casilla en donde estos han ocurrido durante la jornada electoral. Bueno, tan el INE reportó, olvídate ya de lo de las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República, que te digo, aquí hay 4, si quieres te lo puedo pasar, sí. Te paso, si quieres los leo, pero si quieres te paso los números para que los anexes en el portal, sí. Carmen. Bueno, además se reportaron esos incidentes en el SIGE, en este sistema. Tan se reportaron que la presidenta dice, nadie impugnó, eso es falso. Las elecciones de gobernador, los resultados se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral local y eventualmente las resoluciones de este tribunal pueden impugnarse a su vez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el INE no valida las elecciones y tampoco lo hace el órgano local cuando se trata de los comicios locales. Quien valida las elecciones, quien hace los cómputos finales de las elecciones de gobernador es en primera instancia el Tribunal Electoral del Estado y en segunda instancia, si hay impugnación, en este caso específico de las elecciones de gobernador, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, la elección de gobernador en la que resultó electo Rocha Moya fue impugnada por los partidos hoy de oposición. En aquel entonces, en esa impugnación, que es pública, se presentaron como argumentos solicitando la nulidad de la elección varios hechos de violencia. Y esos hechos, digamos, los reportó en su momento el INE, que el SIGE, el Sistema de Información de la Jornada Electoral, donde se dan cuenta de esas irregularidades, fue presentado en la denuncia y el propio Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en su sentencia, hace mención al Sistema de Información de la Jornada Electoral del INE, en donde constan, en donde aparecen denuncias de varios hechos de violencia en decenas de casillas durante la jornada electoral. Ahora, en efecto, dice la presidenta, los órganos electorales validaron la elección, sí, pero hay que ser enfáticos en cuáles son los órganos responsables legalmente de validar las elecciones. Y quien lo hizo fue el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, por cierto, en una sesión que se supo duró 4 minutos y medio. Eso es lo que duró la sesión para calificar la elección y validar la elección de Rocha Moya, de la elección de gobernador, en la elección de gobernador. Y por cierto, a propuesta, Carmen, dato curioso, a veces los hechos o revelan, los hechos son difíciles de aceptar. Dato curioso. ¿Quién fue de las magistradas o de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Sinaloa? ¿Quién fue la magistrada que presentó la propuesta de validar, de calificar de manera positiva y validar la elección de Rocha Moya? Bueno, fue una magistrada que se llama Aida Insunza Cázares, para mayor... la hermana del senador. Es la hermana del senador Insunza, que hoy forma parte de los imputados, de los 10 imputados por parte de la justicia norteamericana. Bueno, ese tribunal validó las elecciones. Hasta donde yo tengo entendido, esas elecciones no fueron impugnadas a su vez
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero ese es el órgano que lo validó. Así que, en síntesis, Carmen, irregularidades hubo. El INE tuvo conocimiento de las mismas y las denunció penalmente. Además, las reportó en su sistema de información de la jornada electoral y ese sistema fue presentado entre las muchas pruebas para solicitar ante el Tribunal Electoral la nulidad de la elección, cosa que no se concedió en una sesión resuelta en 4 minutos y medio, en la que se aprobó la propuesta de la hermana, la magistrada que es hermana del senador Insulza, validando la elección. Así que, lejos de querer escurrir el bulto, Carmen, creo que es momento, y esta es información, Carmen, que se sabe desde 2021. Después de 2021, no sé cuántas veces fue el presidente de la República en su momento a acompañar y a señalar su confianza pública en Rocha Moya, acompañado en su momento incluso por la presidenta electa y después la propia presidenta hasta hace unas semanas, y bueno, de hecho, hasta de manera cada vez menos abierta, cada vez menos franca, pero de manera implícita ha venido respaldando. Así que las cosas hay que decirlas como son. Y son hechos lo que he dicho, Carmen. Doctor no son Lorenzo apreciaciones. Córdoba, Edmundo Jacobo, permítame hacer una pausa. Saludos a las estaciones en el país que están transmitiendo en vivo este programa en Radio Centro. Gracias a quienes siguen el programa en vivo también en Internet. Hacemos una pausa, Lorenzo, Edmundo, y regresamos. Dejo correr un segundo byte, un segundo momento de esa declaración de la presidenta Sheinbaum el 13 de mayo de este 2026 sobre las elecciones 2021. Tú